Hola a todos, bienvenidos a Conservamos. En este video estaremos hablando del concepto del primer pecado. Estaremos discutiendo por qué es importante que Adán tenga una continuidad con la raza que se supone que con él comienza y qué quiere decir ser descendiente de Adán. Este video forma parte de una serie sobre el trabajo de Kierkegaard, el concepto de la angustia. En este tercer capítulo estamos hablando sobre el primer capítulo, que se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. Este tercer episodio cubre las páginas 34 al 37 y puedes encontrar el archivo PDF enlazado en la descripción de este video. Estas páginas también concuerdan con la segunda sección de este primer capítulo, que se titula El concepto del primer pecado. Como segunda sección del primer capítulo, en lo siguiente se presume que el lector está familiarizado con las ideas de la sección anterior. Claro, estamos dentro de un capítulo y podemos esperar del escritor que nosotros hayamos hecho nuestro trabajo en la primera sección. Si no has visto este video anterior, te invito a que busques en nuestro canal ese segundo episodio. Nosotros hablaremos de la historia de la raza, el individuo y el pecado original, como ya lo mencioné. Hablaremos del pecado actual, el pecado de Adán y el pecado de su posteridad, o sea, todos nosotros. Según los conceptos tradicionales, la diferencia entre el primer pecado de Adán y el primer pecado de cualquier otro hombre es la siguiente: que el pecado de Adán tiene como consecuencia la pecaminosidad y cualquier otro pecado la supone como condición. Esto lo encontramos en la página 34 y lo voy a leer una vez más. Los conceptos tradicionales nos dicen que el pecado de Adán tiene como consecuencia la pecaminosidad y cualquier otro pecado, o sea, el pecado de cualquier otro hombre después de Adán, lo supone como condición. Kierkegaard considera esta explicación inadecuada o problemática porque si es el caso que Adán trajo la pecaminosidad al mundo, entonces su pecado no es cuestión de alguna conexión con la raza humana, como la de todos nosotros. Y de esta manera está el expulsado de la raza y de la historia de la raza. Y esta también es una buena manera de resumir el problema que Kierkegaard vio en las explicaciones dogmáticas que ya cubrimos en el segundo episodio de esta serie. En este tercer episodio, Kierkegaard añade más contexto al profundizar las explicaciones con las que estamos trabajando. Esta segunda sección del capítulo primero es más importante de lo que parece. No solamente para esta obra, la obra presenta el concepto de la angustia, de la cual estamos hablando aquí, pero para todo el existencialismo que comienza con Kierkegaard. En este episodio definimos el famoso salto. Lo que aquí se establece es una crítica de la lógica especulativa, perdón, que afirma que un cambio cualitativo puede seguir por medio de cambios cuantitativos. Exploremos esta idea más profundamente. Que un cambio esencial o cualitativo puede surgir a cuenta de cambios cuantitativos es tema para la lógica. En particular, una lógica que lo acepta y lo practica es la lógica de Hegel. Pero esto no tiene que presentarse así, porque hay ejemplos de la realidad de estos cambios en nuestras experiencias comunes. Es decir, que no tengo que explicar esto usando la filosofía de Hegel. Eso sería muy complicado y sería una serie en sí misma. En esencia, hablar de cambios cuantitativos es hacer referencia a los, por ejemplo, grados centígrados, a la temperatura. Un cambio cualitativo es uno donde algo deja de ser lo que era o lo que es esencialmente. Por ejemplo, la madera que se quema y se convierte o que lo que queda de esa madera es ceniza. Ahí hubo cambios
cualitativos, porque la ceniza no es madera. El cambio es uno de calidad, en este caso, porque lo que era madera ya es otra cosa completamente. Considera el siguiente ejemplo, que es muy simple y, aunque realmente no captura la totalidad de lo que Kierkegaard quiere decir, sí expresa efectivamente la diferencia entre cambios cuantitativos y cualitativos. Si tienes agua en una olla sobre el fuego, la temperatura inicial podría ser de 20 grados centígrados. Después de un tiempo, el agua estará a una temperatura de 99 grados centígrados. El cambio fue solamente cuantitativo, o sea, el agua estaba en 20 grados y ahora está en 99. Pero después de poco tiempo más, el agua sube a 100 grados centígrados y pierde su estado líquido, o lo comienza a perder. La cualidad, y ahora poco a poco la cualidad, esta es el hecho de que es líquido, es la cualidad, ¿ok? Es líquido el agua. Pero poco a poco, una vez que llegamos a los 100 grados, se comienza a evaporar, cambiando su estado de líquido a gas. Este es un cambio cualitativo que se llevó a cabo, perdón, por un cambio cuantitativo. Otra vez, los cambios cuantitativos que reconocemos como los grados centígrados trajeron o llevan a cabo un cambio esencial, cualitativo en el agua, cuando esta combinación química de los elementos, el oxígeno, el hidrógeno, cambian de un líquido a un gas. Muy bien. Eso es a lo que nos referimos con cambios cuantitativos y cualitativos. El primer pecado establece lo que el pecado es. En este sentido es único y es de este modo que tenemos en este primer pecado algo especial. A la misma vez, también debemos tener presente que esto no constituye una diferencia esencial entre el pecado de Adán y el del individuo. Simplemente que es el de Adán el que nos dice que el pecado es, que es el pecado. Pero en esencia, vamos a ver, como lo va a declarar Kierkegaard, no va a haber diferencia. En la previa sección establecimos también que lo que explica a Adán explica a la especie y viceversa. Esto está en la página 34. Apliquemos esto a Adán y al hombre de la especie. Sabemos que por medio de Adán vino el pecado al mundo. Y, como lo que explica a Adán también explica a la especie, concluimos que esto también se puede decir de cualquier hombre posterior a Adán, que por este otro individuo también viene el pecado al mundo. Voy a repetir lo que acabo de decir, porque es algo muy, muy importante. En la sección previa, en la primera sección del primer capítulo, Kierkegaard nos dice en la página 34, lo que explica a Adán explica a la especie y viceversa. O sea que cualquier explicación que podamos dar de Adán en relación a su pecado también va a aplicar a nosotros, a cada uno de nosotros como individuos. ¿Ok? Entonces, ahora sabemos que el pecado vino al mundo por medio de Adán. Y como ya establecimos esta regla, que lo que explique Adán también explica a todos los individuos que vienen después de él, podemos concluir lo siguiente, que por todos nosotros como individuos también viene el pecado al mundo. Kierkegaard nos dice con respecto al pecado que el hecho de que antes de Adán no había pecado en el mundo esto es un dato irrelevante y completamente insignificante para este tema. Lo que hemos dicho sobre la lógica y hace un minuto aquí sobre el cambio cualitativo llevado a cabo por un cambio cuantitativo, lo aplicamos a la pregunta del origen del pecado. Kierkegaard niega que el pecado surge en el individuo, en Adán u otro posterior a él, poco a poco, cuantitativamente, hasta que, ¡boom!, surge el pecado en el individuo espontáneamente. Así como cambia el líquido a un gas espontáneamente cuando los grados centígrados suben hasta cierto nivel. Nos dice que si el pecado surgiera de esta manera en el individuo, es decir,
Si surgiera como el vapor del agua por medio de un crecimiento cuantitativo, el primer pecado, así como el segundo, serían solamente una serie de eventos independientes. Lo que nos está tratando de decir es que si, como el agua se convierte en gas con temperatura, si así surgiera el pecado en el individuo, cuantitativamente se cortaría el lazo, la liga que une a cada individuo a cada otro individuo como una raza. Esto no suena como un problema, porque pues estamos hablando de individuos, ¿no? Hasta que recordamos, ¿verdad? Que la razón por la cual lo que explica Adán explica toda la raza es porque cada persona es un individuo, claro, pero no una repetición numérica. Diremos más sobre esto al final de este episodio, porque así lo va a concluir Kierkegaard. Antes de eso, Kierkegaard hace algo que quizá ustedes, como yo, puedan apreciar: el uso de la narración para dar las explicaciones. Entonces, a este punto nos explica algo que sucede en la narración del Génesis, del libro del Génesis. ¿Qué tenemos entonces? Pues lo que afirma la narración del libro de Génesis es que el pecado vino al mundo por medio de un pecado, ¿ok? Eso lo tenemos que tomar como un hecho, eso lo aceptamos. Pero en la página 35 nos dice: de no ser así, el pecado habría aparecido como algo fortuito, como algo de mera chanza y de mera casualidad, que no admitiría ninguna explicación. O sea que si el pecado vino al mundo por algo que no es pecado, entonces se puede decir que el pecado nomás está aquí de Tin Marín. El pecado hubiera sido mera coincidencia o quizá un resultado inesperado de lo que estaba sucediendo, pero este no es el caso. El libro de Génesis no lo dice: el pecado vino al mundo por medio del pecado. Desde mi perspectiva, lo siguiente es algo de lo más importante de esta obra, y quizás también para entender uno de los más importantes y conocidos conceptos del autor, y este es el salto cualitativo. Entonces, afirmamos lo siguiente, según la página 35. El pecado, pues, entra al mundo súbitamente, es decir, mediante un salto. Ahora bien, este salto pone además la cualidad, y en el mismo momento de ser puesta la cualidad tiene lugar el salto en la cualidad. De suerte que la cualidad supone el salto y el salto la cualidad. El pecado, ahí termina la lectura aquí en la página 35. Y yo añado: el pecado vino al mundo por medio de un salto. Esto demanda que hagamos la pregunta: ¿qué es el salto cualitativo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque si Kierkegaard en esta sección niega, después de describir cómo un cambio cualitativo se puede llevar a cabo por cambios cuantitativos, él niega eso sobre el pecado y nos dice que el pecado surge por un salto cualitativo, por un cambio de esencia súbito, o sea, repentino, de repente. Tenemos que preguntar: ¿qué es el salto cualitativo? Ya vimos la declaración que el pecado es o viene el mundo por medio de un salto. Pero ¿qué es exactamente este salto? Pues yo lo describo así, y también leeré un poco más aquí en la página 35. Es un cambio esencial que no se puede explicar o que no puede ser explicado por cambios cuantitativos. Si esto es difícil de comprender, entonces te felicito. Comprendiste el punto, estás entendiendo, porque es precisamente su imposibilidad de ser comprendido que marca este salto como un salto. Si fuera algo que se podría comprender, entonces tendríamos, como la lógica hegeliana, como la lógica dialéctica, una forma razonable de explicar ese cambio esencial, pero no lo existe. Es algo repentino, súbito, es un cambio esencial que pasa sin explicación racional. Entonces, al decir no lo comprendo el salto, lo comprendes.
y que el pecado viene al mundo súbitamente como por un salto, es adecuadamente ofensa a la inteligencia. Si no fuera un salto incomprensible, nos dice Kierkegaard, entonces no habría ofensa para la inteligencia humana que busca darse el placer de saber y que porque es un salto que no se puede entender, ¿qué hizo? Pues es lo que vimos en la siguiente, perdón, en la anterior, en la sección anterior. Se inventa mitos para explicar. Se supone cosas fantásticas, como nos dijo en el video, como les platiqué en el video anterior. Ok, nos dice aquí, con la mayor rapidez, la inteligencia se apresura a concluir que es eso un mito. Ok, necesitamos un mito. Porque a la razón no le gustan los misterios conceptuales. Lo va a querer resolver. Y es aquí donde regresa el supuesto fantástico. Que el salto es ofensa para la inteligencia quiere decir que los teólogos no se quedaron en paz con esta simple pero casi insignificante explicación. Y nos debemos preguntar, ¿qué hicieron para resolver esa ofensa? Pues ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir, se inventó el mito fantástico de cual hablamos en la primera sección. Para ustedes que leen esta obra, aquí está la conexión entre la sección uno y la sección 2 de este primer capítulo. Bueno, este supuesto fantástico ya lo conocemos. En la página 35 lo vuelve a describir. La inteligencia empieza por fantasear un poco sobre cómo sería el hombre antes de la caída. Y a medida que aquella más se desata a hablar sobre el particular sin ton ni son, insensiblemente se va convirtiendo la supuesta inocencia en pecaminosidad. Página 35. Como lo hemos visto, los mitos tienen consecuencias no deseadas. Del mito lo que resulta es que la pecaminosidad antecede el pecado. Pero esto es insensato, porque sería decir que la pecaminosidad vino al mundo de una manera ajena al pecado que se cometió y por el cual el pecado vino al mundo. Es un círculo. La pecaminosidad sería una cosa y el pecado sería otra. A esto le llamamos una contradicción que cancela el pecado. Esto lo vimos explicado de otra manera y en otro contexto en la primera sección de este capítulo, el episodio 2 de nuestra serie. ¿Qué es entonces lo que ocurre aquí exactamente? Si tomamos la situación como es, vemos que el pecado vino al mundo por medio del primer pecado de Adán. Y Kierkegaard nos dice que esto es correcto, pero también innecesariamente complicado. Es necesario posicionar a Adán correctamente en relación al pecado. Kierkegaard lo propone de la siguiente manera. Kierkegaard trata de ah, esclarecer las cosas por medio de esta explicación. Lo exacto, nos dice, lo exacto y riguroso sería afirmar que solamente hay pecaminosidad en cuanto es introducida por el pecado. ¿Ok? Con toda esta confusión, hay solo pocas cosas que se pueden decir sobre Adán en relación a su pecado. Su pecado es el pecado original, pero también es el primer pecado. Y el problema con esto lo presenta Kierkegaard de la siguiente, bueno, el problema con esto lo presenta Kierkegaard con la siguiente pregunta. O sea que Kierkegaard nos hace una pregunta. ¿Será acaso Adán el único individuo que no tiene historia? Esto se comprende mejor cuando usamos el término pecado hereditario y no pecado original. Lo heredado es historia. Cuando tú heredas la casa de tus padres, estás heredando no un edificio, no nomás un terreno, un pedazo de tierra. Estás heredando historia. Por esto se explica o se entiende mejor el pecado hereditario, como se dice en inglés, que el pecado original en español. Aunque el concepto quiere decir lo mismo, nada más se está usando diferente palabra. Les presento la distinción en los lenguajes porque creo que una es más clara que la otra.
Si Adán solo tiene el primer pecado y no pecado hereditario, podemos concluir que no tiene historia tampoco. Esto es una explicación más concreta en cuanto a la expulsión fantástica de Adán de la raza y de la historia. La especie humana no comienza de nuevo con cada individuo precisamente porque hay una historia de la raza. Tú y yo pertenecemos a esta historia, pero por lo que hemos visto en estas dos secciones, también este es el caso para Adán. Esta historia es algo interesante porque en el contexto del pecado, avanza esta historia cuantitativamente con el pecado del individuo que ocurre por medio de un salto cualitativo. Así es como reorganiza Kierkegaard el entendimiento de cualitativo y cuantitativo. Lo voy a leer una vez más. Esta historia de la raza es algo interesante porque en el contexto del pecado avanza la historia de la humanidad, cuantitativamente, o sea, en repeticiones numéricas, con el pecado del individuo que ocurre, no por cambios cuantitativos, como ya establecimos, pero por medio de saltos cualitativos. Es decir, que la historia de la raza se mueve de uno en uno, contando cuando estos individuos toman un salto cualitativo, que es el pecado. Y en la página 36 nos dice Kierkegaard, por eso, cuando se pretende afirmar que el pecado de Adán trajo al mundo el pecado de la especie, entonces una de dos. O esta opinión se apoya en sus supuestos fantásticos, o se puede afirmar con igual derecho lo mismo acerca de cualquier individuo por medio de su primer pecado, que por medio de su primer pecado introduce la pecaminosidad. Es una de dos. O el supuesto fantástico y la cancelación de todos estos conceptos, o tenemos que admitir lo mismo, que por medio de Adán entró la pecaminosidad al mundo, como igualito que por tu pecado y por mi pecado entra la pecaminosidad al mundo. ¿Qué hemos entonces aprendido en estas dos secciones? Pues yo lo diría de esta manera, el mito fantástico o la presunción de la pecaminosidad que causa pecado simplemente demoran el problema. Es como barrer la basura para abajo de la cama, ya que hacen del segundo pecado que sea el primero y del primero hacen un nada, se convierte en cero. ¿Cómo concluye Kierkegaard la sección? Con una más detallada explicación sobre esto del individuo y la raza. ¿Qué está pasando aquí con eso? Hasta este punto, poco se ha aclarado sobre esto del individuo y la raza. La respuesta requiere que comprendamos qué es el pecado original y su posibilidad, que dan la continuidad a la raza. Y en la página 37 nos dice, la descendencia no es más que la expresión de la continuidad dentro de la historia de la especie, la cual nunca deja de moverse según determinaciones cuantitativas, y por lo mismo de ningún modo es capaz de producir un individuo. El término ya lo utilizamos anteriormente en esta serie, pero aquí se le da al término una conceptualización más allá de la numérica. El individuo no solamente es uno más, no es una araña, no es una hormiga, no es una silla. Y por eso Kierkegaard nos dice, una especie animal jamás producirá un individuo, por más que aquella se conserve durante miles y miles de generaciones. También continúa, y yo creo que esto se puede explicar con la siguiente declaración, y continúa, si el segundo hombre no descendiese de Adán, no sería el segundo hombre, sino una repetición vacía, y, en consecuencia, tampoco de ahí habría surgido la especie ni el individuo. Y para explicar estas dos lecturas de la página 37, yo diría que lo que tenemos aquí es una diferencia entre el miembro de la especie que podría aplicarse a una especie cualquiera, como una araña, y la especie de seres humanos, la cual no solamente se repite cuantitativamente, sino que produce individuos. Individuos.
Si la descendencia de Adán fuera como el animal, cada persona sería una mera repetición numérica, donde estas personas son como estatuas que simplemente cambian por tener un diferente número de serie. Claro, tendría vida, pero no en un sentido significante. Formaría parte cada humano de sí mismo solamente, pero no compartirían historia con los humanos en el mundo que con ellos comparte. Por esta razón, Kierkegaard se aferra a condenar el pelagianismo. Nos dice en la página 37, ya que el pelagianismo, deja que cada individuo, sin preocuparse para nada de la especie, juegue su pequeña historia dentro de su propio teatro privado. Pero este no es el caso. Tu vida, tu existencia y como veremos, ¿verdad? Tu espíritu no tiene su propio teatro. No juegas tu parte para ti mismo. Y una realidad de la experiencia humana es que todos nacen dentro de la historia de la raza, pero en cada individuo comienza una nueva historia dentro de esta raza. Nunca comienza una historia nueva de la raza, pero cada persona tiene comienzo, su propio comienzo dentro de la historia de esta raza. Por eso dije al principio, esta sección tiene mucho, fundamentalmente hablando, para la filosofía existencial en sí. Bueno, espero disfrutaste esta sección, espero y tengas la oportunidad de examinar el texto por ti mismo, pero de cualquier manera aprecio que hayas llegado hasta este punto en la serie y espero verte en la próxima. Hasta luego.